Increíble que Eurocopa, ¿eh? Yo soy español, español, español. ¿A qué quieres que te gane? Y no me vengáis con el cuento de que ¿por qué apoyas a España con la federación más corrupta que tenemos? No sé qué, no sé cuánto. Mira, yo lo primero soy español. Por supuesto que la federación y todo lo que tenga que ver con la federación, pues me la lleva al pairo. Pero yo soy español y quiero animar a mi equipo. En todas las federaciones siempre hay corrupción. Por supuesto que la de España más todavía. Pero hay que disfrutar de España, que es nuestro país y es nuestra nación. Por cierto, lo dije, ¿eh? Dije que Inglaterra iba a ganar la Eurocopa porque les veía fuertes, les veía un equipo, porque viendo a Francia que estaba jugando pues individualmente todos los partidos, digo, así no van a llegar a ningún lado. Bueno, el caso es que yo antes de que empezase la Eurocopa daba como favorito a Inglaterra, tampoco me he ido muy lejos porque han llegado a la final, pero realmente han hecho una Eurocopa nefasta. Es decir, han pasado de eliminatorias a base de rebotes, a base de penaltis, y si no llega a ser por Jude Bellingham, no llegan a la final, así de claro. Y luego en la final es verdad que metieron un gol, que por cierto da en un defensor español, pero realmente no han hecho nada en toda la Eurocopa. España es que ha ganado todos los partidos y es que ha sido la mejor con diferencia. Mirad, los que decían que los autobuses colocaban las banderas de España por la celebridad del rey hace poquito, pues no, continúan. Es más, en todos los autobuses están las banderas de España. Ahora no está pasando ningún autobús más, pero en todos los autobuses están las banderas de España. Y seguimos hablando de la Eurocopa. Realmente España ha merecido ganarla. La única selección que se ha medido realmente a España creo que ha sido a Alemania. Para mí fue una final anticipada, igual que pasó el Real Madrid contra el Manchester City en la Champions League. Al final, ¿qué pasó? Que el Madrid ganó al Manchester City, pasó la eliminatoria y al final ganó la Champions, como era de esperar. Bueno, y todo el mundo decía que nos había tocado el camino más difícil, el camino más empedrado, porque tocaba pasar por Alemania, tocaba pasar por países muy difíciles para llegar a la final, y hasta incluso en la final pues nos veíamos con una grande que era favorita en su lado, con Inglaterra, y al final pues mirad, lo mismo que sucedió con el Real Madrid. Hemos ganado. Es que realmente todas las grandes selecciones no han dado la talla. La única sí, Alemania. Y ya os digo que cuando jugamos contra Alemania eso era una final anticipada. La temporada que ha hecho Carvajal ha sido sublime. Vaya temporada que ha hecho con el Real Madrid y con la selección española. De verdad os lo digo, que se está hablando con mucha fuerza que el Balón de Oro para Bellingham, para Mbappé, para Vinicius, patatín patatán, pero realmente yo creo que antes de que pase más tiempo deberían dársela a Daniel Carvajal. De verdad os lo digo, porque lo primero es español, lo segundo se deja siempre la vida por su equipo, en este caso la selección española, y también todo lo que ha hecho por el Real Madrid, cómo se sacrificó, por así decir, en esa jugada contra Alemania, lo que digo, sacrificándose. Y al final es verdad que no iba a jugar porque ya estaba sancionado de por sí, pero en esa jugada pues dio la talla y no dejó que avanzase el jugador alemán, para que ya prácticamente era un 1 contra 1 contra el portero. Y es verdad que no solamente esa jugada, sino que un montón de jugadas en la que ha podido cortar balones, recuperar, pasar, correr de arriba a abajo. Ha sido increíble, de verdad os lo digo. Me han dado mucha pena Joselu, Bellingham, Joselu porque prácticamente no ha disfrutado de la Eurocopa, Jude Bellingham, que le vi ayer pues abatido, derrotado en el banquillo de Inglaterra una vez que acabó el partido. La verdad que me ha dado muchísima pena, y sobre todo también ha sido una Eurocopa de muchas emociones, con la despedida de Toni Kroos. Qué mejor selección que para jubilar, por así decir, que quede bonito, jubilar en el buen sentido de la palabra, a Toni Kroos, que haya sido España, ¿no? Pero bueno, qué casualidad que el Real Madrid es rey de Europa, y qué casualidad que España, con 4 Eurocopas, encabeza también Copas de Europa, en este caso Eurocopas de selecciones. Qué casualidad, ¿no? ¿Casualidades? No lo creo. Ahora mismo los madridistas españoles somos los más afortunados, pero bajamos de nuevo a la tierra. Hemos estado unos días en la playa desconectando, nos volveremos a ir, no os preocupéis por mi descanso, pero volvemos aquí al Estadio Santiago Bernabéu. No nos podemos perder la presentación del francés, que por cierto tenéis ya un short aquí en el canal de cómo se va montando el escenario
en el interior y parece que van a aprovechar a montar el escenario de Karol G, que es el siguiente concierto, además que se juntan prácticamente las fechas, y también para aprovechar pues la presentación del día de mañana, que es de Kylian Mbappé. Así que daremos la vuelta y luego accederemos al interior para ver cómo van las pruebas, cómo va el montaje de la estructura que soportará el peso de Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo. Ya sabéis lo que pienso al respecto. Siempre digo que yo espero que mañana diga en la presentación 1, 2 y 3 a la Madrid. Bueno, esto es lo último. Quiero que diga, lo siento madridistas, o perdón, me da igual, lo que él quiera. Otra, voy a meter 5 al Fútbol Club Barcelona. Y ya la última, la de 1, 2, 3 a la Madrid. Y ya con eso me conformo y le perdono. Como me gusta ver la camiseta de España, mucha gente la lleva en el día de hoy. Además, hoy aquí en Madrid está la celebración con los jugadores de la selección española. Primero llegan a Barajas, luego los recibe el rey, no sé dónde la verdad, pero les recibe. Y luego ya por la tarde en Cibeles, que por cierto ya hay el lío con Morata y Cibeles, ya es la celebración de la selección española, esa cuarta Eurocopa. Desde León, 1, 2 y 3. Y diréis, ¿qué ha sucedido, JR? ¿Por qué ha pasado tan rápido el sol? Bueno, me he entretenido, he estado haciendo diferentes vídeos para las diferentes redes sociales, que siempre dejo pues justo en la parte inferior de la pantalla en los vídeos diarios, que siempre tenéis la posibilidad de seguirme también en las otras plataformas, en TikTok, en Instagram, que también subo contenido en esas plataformas, y también en Twitter, o la X, como queráis llamarlo, o como se llame ahora. Yo siempre lo he llamado Twitter, o Twitter, como se diría en inglés, bien pronunciado, y lo seguiré diciendo, la verdad, porque una vez que se me mete algo en la cabeza no lo saco. Bueno, pues ahí tenéis la esquina de la Torre B, dejándola atrás. Ahora mismo todo está bastante tranquilo, ya los trabajadores han ido a descansar. Podéis ver también las estructuras en la parte central de la fachada, esta fachada oeste. Por cierto, muchas gracias, porque hay gente que me ha preguntado que cuándo volvía a grabar en las obras. Había gente que me estaba hablando por privado, que a algunos no he contestado, lo siento, perdónenme, pero no puedo contestar a todo el mundo. Ojalá tener tiempo, la verdad. Y eso, que cuando iba a subir vídeo de las obras, que dónde estaba, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues muchas gracias por estar pendientes de mí y estar esperando a que suba pues el contenido diario. De todas formas, no solamente en este canal se suben vídeos, como por ejemplo este que estáis viendo, sino que también se suben vídeos en vertical, también llamados shorts. Shorts es corto, ¿no? en inglés, y también tiene esa opción YouTube de subir vídeos, modos short, ¿no? Short, vertical y cortitos. Shorts, pues bueno, cortitos de tiempo, por así decir, que contentan más a los aficionados, a la gente que consume YouTube, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenéis imagen de la fachada, tenéis también imágenes de las pantallas que están encendidas, no todas, veremos a ver, porque lo estaba hablando con Edu, y a ver si mañana tenemos la suerte y la sorpresa de encontrarnos las pantallas de las puertas de acceso encendidas. ¿Os lo imagináis? Todas las puertas con bienvenido Kylian Mbappé. No, hombre, pero a lo mejor ya con sus respectivas indicaciones, es decir, cada puerta con su número y demás. No sé, todo puede ser en esta vida, ¿eh? Y encima, ¿qué día lo vas a hacer? En la presentación de Kylian Mbappé, con todo el estadio Santiago Bernabéu completamente lleno. Qué auténtica pasada. Bueno, seguimos viendo estas estructuras de iluminación, retroiluminadas, mejor dicho, sin ningún tipo de novedad. Luego cuando pasemos dentro, pues lo veremos mucho mejor. ¿Se escucha? Están dentro con el sonido. ¿Lo escucháis? Estáis escuchando el pajarito del paso de peatones, pero también, no sé si afináis un poco el oído, no por mucho que acerque el zoom se va a escuchar más o menos, pero vale, me voy a callar para que lo escuchéis.
Joder, lo escucháis, ¿no? Qué pena. Bueno, venga, seguimos. Y ahora que me fijo, han ensanchado esta calle. Estas vallas antes estaban más o menos aquí, justo aquí, y ahora las han desplazado más hacia la derecha. Así que mejor, por lo menos caben 2 carros como estos. Como me encantan los atardeceres aquí en Madrid, viendo la fachada del Estadio Santiago Bernabéu, el mejor estadio del mundo. Yo la verdad es que si vieseis los vídeos a estas horas, pues yo me comprometo directamente a hacer los vídeos a última hora de la tarde, pero como esto es una bómbola, esto es, tiras la moneda y lo que caiga, pues así es la suerte, ¿o no? O cae cara o cae cruz. Como caiga cara, he triunfado. Como caiga cruz, que es el sentido de subir los vídeos tan tarde, pues todo lo contrario. Bueno, pues seguimos avanzando, dejando atrás el lateral oeste, la zona de Castellana. Sale Cucurella por ahí, Cucurella. Sale, es un trabajador más en las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Y nada, podemos ver que también tenemos... Ojo, porque se puede andar por ahí. Ojo, porque se puede andar ya por Rafael Salgado. Así que eso es muy buena señal, ¿eh? Muy buena señal en el sentido de que pues ya está esto prácticamente terminado. Qué bueno, ¿no? Es que mirad, estoy flipando. 5 días sin subir vídeo de las obras y ya han colocado los asientos ahí como en la plaza de Sagrados Corazones. Imagino que en su interior pues aprovecharán a instalar, bueno, a aprovechar todo ese espacio para pues, bueno, empezar un nuevo espacio, que este espacio a lo mejor van a ser jardines. Pero estoy flipando, es decir, han pintado las líneas, se da el paso, obligación de hacia la izquierda, luego los vecinos hacen lo que quieran, porque los vecinos se quejan de los ruidos, pero luego no se saben las indicaciones de tráfico. Aquí esto es un aparcamiento para las motos. Madrid 360 grados, más siluetas de las motos, y efectivamente al final esto son aparcamientos, sin más, ¿eh? No es ni de autobuses, no es ni de taxis, no, son aparcamientos, es decir, zona azul y zona verde. Una de las zonas, no me acuerdo cuál era cuál, puedes estar hasta 4 horas y la otra hasta 2 horas. Así que, y las pantallas, ahora que estoy pasando por aquí, están completamente encendidas. Aquí también están con las pruebas. La gente, pues eso, ahora va a la celebración de España. Ah, mira, son extranjeros y van con España, qué bueno. Qué bueno. Pasan los autobuses, pasan los coches, paso de peatones. Estoy flipando, ¿eh? Acceso para personas de movilidad reducida, al mismo nivel que la carretera, para que puedan transitar sin ningún tipo de problema. Y todo esto de aquí también completamente pintado, hasta incluso con las señales correspondientes. Este aparcamiento zona verde, y también todo esto de aquí que resta zona verde. Estoy flipando. Me voy 5 días. Me voy a tener que ir otros 5 días y a ver si acaban ya el estadio. Nada, seguimos avanzando. Pantallas completamente encendidas aquí también. Ahora que tenemos la posibilidad, pues nos acercamos para que veáis todas estas pantallas encendidas desde más cerquita. Mucho más cerquita, casi tocándolas, ¿eh? Estaría muy bien que antes de irnos de aquí del estadio podamos ver un encendido diferente, ¿no? En plan, welcome Kylian Mbappé, o bienvenido, o las animaciones finales, da igual. Qué bueno, macho. Qué bien, cómo me gusta ver todas estas novedades. Llegamos al lateral este, también puertas, más bien las pantallas de las puertas encendidas, al menos aquí en la parte más cercana a la torre D.
Vamos a ver las contiguas. Estas de aquí sí, y estas de aquí no. No están encendidas, exclusiva mundial. No están encendidas las pantallas en la parte central del lateral este. No están encendidas, al menos en esta zona. Y ojo, porque mirad cómo tenemos las pantallas que corresponden a esta zona, justo a la parte del palco de honor, entrada a la tienda oficial del Real Madrid. Y tenemos también encendidas las pantallas de entrada al palco de honor, que parece que quieren cambiar de imagen una por otra. Están ahí como fijas, como que se mueven. Mirad cómo están encendidas. No parece que se vaya a ver mucho en el vídeo, porque tenemos un sol que además pues choca directamente en estas vallas metálicas y hace que se vea peor la imagen. Pero mirad cómo tenemos encendidas las pantallas del palco de honor. Hemos visto encendido también de estas pantallas en otra ocasión, pero vimos simplemente un color blanco, creo que era un color blanco, pero ahora ahí lo podéis ver, encendidas con diferentes números clasificadas en diferentes zonas y filas, 4 filas en concreto. Bueno, pues aquí lo tenéis, las pantallas apagadas, completamente apagadas ya en el lateral este, aunque bueno, ahí al fondo parece que tenemos alguna encendida todavía, son la resistencia, por así decir, ¿no? Y ahí al fondo pues tenemos al campeón actual de Wimbledon, don Carlitos Alcaraz, como derrotó ayer a Novak Djokovic. Bueno, seguimos, continuamos, vamos a mostrar algunas de las pantallas que tenemos aquí en la parte más cercana al lateral este, algunas encendidas y algunas otras completamente apagadas. Hasta incluso también han apagado las pantallas del palco de honor. Seguimos avanzando, mirad qué bonita la fachada. Seguimos avanzando ya con el atardecer encima de nosotros. Llegamos a la Plaza de Sagrados Corazones, vemos las nuevas vallas de separación de, pues bueno, entre los famosos y los aficionados. Mirad, RM, Real Madrid, y ya colocados aquí en la Plaza de Sagrados Corazones. Lo que digo, cayendo el sol ya en Madrid, la gente se está preparando para ir a la celebración de la selección española. Nosotros pues nos pilla un poco mal, la verdad, así que no voy a ir, lo veré por televisión. Así que así está la Plaza de Sagrados Corazones, muy iluminada e indispensable para la tarde y la noche de hoy, porque los camiones seguirán entrando y saliendo para el montaje del escenario de la presentación del día de mañana. Así que venga, vámonos para el fondo sur. De verdad que os lo digo, de verdad que os lo digo, va a ser una pasada la presentación de mañana. Todo está sold out, todo está agotado. Es más, en la parte de la tienda oficial del Real Madrid había gente ya revendiendo entradas, Así que imagínate el querer estar, el poder estar aquí en el Estadio Santiago Bernabéu para ver la presentación, una de las presentaciones históricas del Real Madrid. Yo lo auguro, yo lo presiento así, porque si el Real Madrid, bueno, el Estadio Santiago Bernabéu va a estar lleno, es por algo, No es por nada, sino que si se va a llenar, es que se va a liar, pero bien liada. Bueno, dejamos atrás las pantallas del lateral este, ahora mismo ya por la tarde, pues algunas apagadas, y vámonos al fondo sur, porque durante todo el día han estado encendidas todas estas pantallas del fondo sur, en la zona de Concha Espina, hasta incluso esas pantallas gigantescas que tenemos en las puertas más cercanas a la Torre A. La Torre A es la que tenemos aquí, ahí lo podéis ver. Ascensores panorámicos, espacio desconocido, diferentes números y letras agrupadas en este caso, en las pantallas que tenemos en el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu, que está luciendo así de bonito. Diferentes colores en las diferentes puertas. Vamos a ver cómo va la demolición de la tienda, que ya no sé si habrá alguien trabajando o no. Ahí deben de estar. Ya, como podéis ver, en la parte superior, poco a poco van eliminando los restos de la antigua estructura que estaban
colocadas en la parte superior de este acceso a la tienda oficial, la antigua tienda oficial, y que ahora, como podéis ver, pues está el toldo echado, está el cierre echado y no podemos ver nada de nada. Nada de nada. Así que bueno, es lo que tiene grabar a última hora. No todas las pantallas están encendidas aquí en el fondo sur. En el caso de las pantallas más cercanas a la torre B, vemos el caso de estas, de las puertas 18, 20, 22, 24, todas y cada una de ellas están apagadas, excepto las pantallas grandes que están en la parte superior, las puertas 24, 20, 22, que como podéis ver están encendidas. Así que con esta imagen nos despedimos del exterior y nos vamos al interior. Y ahora que me fijo, chicos, aquí en el Tour Bernabéu hay todavía zonas. ¿Qué me miras así, Lunin? Que te estoy viendo. Hay zonas donde solamente pone Real Madrid. ¿Qué quieres? Me está llamando, ¿qué quiere que vaya? Hay zonas que han quitado jugadores, caso de Nacho, Joselu, Kroos, por ejemplo aquí también, al lado de Camavinga. Que me voy. Y colocarán a Mbappé, imagino que lo harán a partir de mañana, después de su presentación. Lunes 15 de julio del 2024, estamos de nuevo en el Estadio Santiago Bernabéu para ver los avances y la colocación y montaje de este escenario para la presentación de Kylian Mbappé. Bienvenidos un día más a mi canal, siéntate, ponte cómodo, dale al like y suscríbete, que comenzamos. No tengo palabras para definir lo que estoy viendo, de verdad, No tengo palabras. Bueno, ahí tenemos uno de los arcos muy identificados, los conciertos de Karol G. Mirad cómo están colocando aquí unos escudos, unos rótulos de los escudos del Real Madrid, justo en la parte del fondo sur, en la grada alta exactamente. Aquí lo podéis ver. Cómo están colocando pues todas estas estructuras. Parece que toda esta zona de ahí va a ser inservible. De todas formas, vamos a ir viendo lo que va ocurriendo a lo largo de nuestra estancia aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Iremos viendo todos y cada uno de los detalles de lo que va sucediendo con el montaje de lo que va a ser el concierto de Karol G, sábado, domingo, lunes y martes, y también de lo que va a ser básicamente la presentación del día de mañana, colocando una estructura en la parte central. Parece un atril eso. Bueno, y otro escenario, por así decir, otra estructura en la parte más cercana al fondo norte. Va a ser espectacular, va a ser histórica. ¿Será mejor que la de Cristiano Ronaldo? Bueno, de momento vamos a comentar la estructura del Sky Bar, este Sky Bar Bernabéu, que aún no ha abierto sus puertas. En el día de hoy está completamente apagado. Ya sabéis que lo único que falta son las licencias para poder abrir este espacio que está en lo más alto del lateral oeste. De momento, como estáis viendo, pues completamente apagado. Y ojo, porque tenemos imagen de la sala de prensa, yo creo. Tenemos imagen de la sala de prensa. Imagen en directo, yo creo, Imagen en directo. Acaban de quitar las animaciones que siempre hemos visto y que estamos acostumbrados ya a ver. Y acaban de colocar esta en directo. Imagino que están haciendo pruebas. Efectivamente, imagino que también Mbappé en el día de mañana tendrá que dar algún que otro discurso, responder a preguntas de los periodistas, que se vaya enterando de los periodistas que tenemos aquí en España. Yo creo que va a ser más difícil la estancia de Mbappé en el sentido periodístico a lo que es deportivamente jugando. De verdad os lo digo. A ver, es verdad que cuando vaya a jugar con el Real Madrid, el único impedimento, yo creo que los equipos, viendo por ejemplo Osasuna, Valencia y muchos equipos así antimadridistas, son los únicos que están dispuestos a partir piernas, la verdad. Entonces
Es el único impedimento deportivo que veo para Kylian Mbappé, hablando futbolísticamente, pero extradeportivamente el único impedimento va a ser los periodistas de aquí de España. Me acuerdo el otro día como un periodista español, Manu Carreño, cogió del hombro a Cucurella para que se parase y pudiese hacerle la entrevista. Fue increíble. Bueno, cubierta completamente cerrada. El otro día en la velada yo pensaba que habían encendido las cerchas, que encendieron las cerchas porque se veía luz en la parte de la cubierta, pero no. Las luces que se veían en la cubierta eran los reflejos de estas 4 estructuras que tenían justo la parte central, justo en la zona del combate, en el ring. Así que de momento no las han encendido. Veremos a ver si en el día de mañana van a ejecutar algún juego de luces. No creo, porque además es a las 12 de la mañana, por lo tanto, pues el tema de iluminación, juegos de iluminación o shows lumínicos, pues no se verá tan bien como si fuese por la noche. Hay mucha gente que se queja que porque lo han hecho a las 12 de la mañana en vez de a las 8 o 9 de la tarde, cuando ya el sol está cayendo, por lo tanto no hay tanta luz, no hace tanto calor. Pero bueno, la idea de Florentino es clara, hacerla a las 12 de la mañana, aprovechando que los niños están de vacaciones ahora y no tienen colegio o institutos, y os acordáis lo que dijo Florentino en su día, que al final pues los jóvenes están perdiendo la pasión por el fútbol. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues poco a poco intentar recuperar esa ilusión de los niños. ¿Cómo lo debes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues básicamente intentando por todos tus medios acercar todo lo futbolístico, en este caso la presentación de Kylian Mbappé, a un horario determinado, un horario en el que un niño o un adolescente pueda acercarse a un estadio, que sea una hora coherente para que los padres no le echen la bronca y luego no haya discusiones de que le quita la paga y demás, y pueda acercarse al estadio Santiago Bernabéu para seguir disfrutando de lo que es el fútbol y lo que siempre hemos vivido por este magnífico deporte. Bueno, no sé si es que han tapado la cámara y es por eso que se ve en blanco. A ver. Y es que yo creo que ahora están apuntando a la grada abatible. Pues no. Ha salido ahí un hombre, un operario, pero no sé ahora mismo dónde puede ser. Bueno, vamos a estar al tanto, no os preocupéis, estaremos al tanto, al igual que también estaremos aquí mañana viendo la presentación de Kylian Mbappé. Lo que digo, para que yo le pida perdón, o al menos perdonarle, mañana 3 requisitos indispensables, 3 requisitos súper importantes para que JR le perdone. 1, el breaking dance. No, en serio. 1, que Mbappé diga lo siento madridistas, lo siento por tardar, bueno, lo que él quiera, pero que diga lo siento madridistas, o perdón madridistas. Luego, otro, voy a meter 5 al FC Barcelona. Y ya por último, que todas las presentaciones históricas y legendarias, como por ejemplo va a ser esta, se dice sí o sí, lo dijo Kaká, lo dijo Cristiano Ronaldo, lo dijo Benzema, y es 1, 2, 3 y el estadio entero con Kylian Mbappé gritando ¡A la Madrid! Por cierto, no hay ninguna entrada ya disponible para la presentación de mañana. Una auténtica locura va a ser esto mañana. Hace muchísimo tiempo que no vivimos una así. 2009 fue cuando vino Cristiano, Kaká, Benzema. El estadio se llenó en muy poco tiempo, en muy pocos minutos. ¿Creéis que va a ser así en el día de mañana? Tiene pinta, Tiene pinta que va a ser así, al igual que también tiene pinta de que van a hacer algún tipo de iluminación, algún tipo de show con el videomarcador. Están haciendo pruebas, así que es posible que si nos quedamos un ratito más veamos algún tipo de show o animaciones preparadas para el día de mañana. Ya sabéis que la presentación es por la mañana, por lo tanto hay que hacer las pruebas sí o sí hoy por la tarde. O bueno, por lo que tengo entendido también trabajan por la noche estos pedazos de cracks. Estos pedazos de cracks que, como podéis ver, siguen montando todas estas estructuras para la presentación de Kylian Mbappé. Bueno, pues aquí podéis ver, están colocando el cristal, las mamparas, con esas guías en la parte inferior,
Veremos a ver si esto de aquí a la izquierda va a ser una especie de espacio para los familiares e invitados, y esta parte central va a ser donde esté el Florentino Pérez, estén los altos cargos del Real Madrid y aquí presenten a Kylian Mbappé. Veremos a ver, veremos a ver. ¿Están sonando los carros del césped? Están sonando los carros del césped. Lo que sí sabemos es que la gente que esté en el fondo norte, si esta estructura metálica la acaban cerrando o tapando, yo no sé qué van a ver, la verdad. Porque me vais a decir, a mí, estos aficionados que estén justo en estos asientos, como coloquen algún tipo de pancarta aquí o algún tipo de cartel o lo cierren, no van a ver nada. Es que no van a ver nada. Imagino que eso será temporal. Y esto de aquí, os lo voy a enseñar ahora, es un arco, como bien estáis viendo, parece un puente, pero no, es un arco. Y esta forma tan característica que tiene esta estructura es porque Karol G, en muchos de sus conciertos, lo hace así, mirad. Otro de los conciertos de Karol G. Es decir, más o menos va a ser como esto que tenemos en pantalla ahora. Bueno, están probando diferentes cámaras. Y esta cámara, viendo que las letras las tenemos justo debajo, nosotros estamos... Este de rojo, en la primera fila, ese soy yo. Así que esta cámara tiene que estar pues por aquí arriba. Más o menos. Más o menos, Sí, tiene que ser por aquí. A saber dónde está la cámara. Pero bueno, como podéis ver, están realizando pruebas de imagen en el videomarcador. A lo mejor, si esperamos un poquito, podemos ver imágenes de... Sí, estaban centrando la imagen. Ahora sí se ve completamente en la parte central. Wow. Claro, esto para mañana, cuando esté Kylian diciendo perdón madridistas, pues que se le pueda enfocar bien y se le vea en el videomarcador. Tenía que pausar el vídeo para decir que Morata se va al Milan, lo ha dicho Fabrizio Romano, 4 años al Milan. Me parece vergonzoso lo que ha hecho, porque hasta hace 12 días dijo en sus redes sociales: no puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo. Y mencionó al Atlético de Madrid. Si es que es una rata, si es que es una rata. Bueno chicos, salimos de dudas, Esta estructura que tenemos aquí, van a colocar pantallas LED. Van a colocar pantallas LED. Al menos eso parece. Ojo, que cambian la imagen. Cambian la imagen. Y parece que son los que están aquí. Ya sabemos dónde está la cámara. Esa es la cámara que hemos visto donde apuntaba antes. Justo están esos palcos de allí. Madre mía, qué mal se ve. Bueno, volviendo a la estructura que está en el fondo norte, parece que van a colocar en toda esta estructura en vertical una pantalla gigante LED. Eso es lo que parece, y eso es lo que parece que va a ser. Ahí vemos cómo están módulo a módulo colocando, y eso es lo primero que va para la parte superior. ¡Ojo! Mirad qué velocidad lleva el dron. Mira, 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 mira cómo sube y cómo baja. ¡Yo! Está haciendo mortales. ¡Qué chulo! ¡Qué auténtica pasada! Fíjate, ¡Wow! ¿A qué hora es? A las 12 de aquí, de España. Ahí parece que están colocando una especie de protector
a esta pantalla, que ya prácticamente la tienen montada, al menos la parte superior, y aún con todas estas cajas que en su interior están cada módulo de pantalla LED. Tienen toda la tarde y toda la noche para seguir montando el escenario. Por cierto, tacatá, 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 seguimos por aquí y mirad lo que tenemos. Una de las cámaras que impactará directamente en la cara de Kylian Mbappé. ¿Para qué? Para que salga en Real Madrid Televisión y también para que la puedas ver, bueno, en este caso para que lo puedas ver desde las pantallas del videomarcador, excepto esas personas que tengan asiento en los lugares donde no se puede ver. Por cierto, han encendido las pantallas internas. Antes no estaban encendidas, ahora sí. Aquí ya han subido los trabajadores y en breve veremos cómo van subiendo todos estos módulos de pantalla que han ido configurando. Y aquí podemos ver cómo han aprovechado a colocar otro segundo césped artificial, este un poquito más oscuro, en la zona justo de la tapa del hipogeo, que se ve que, bueno, que es la misma tapa del invernadero. Y para que no quede tan feo, entre comillas, pues están colocando esa segunda capa de césped artificial, al igual que tenemos en la misma losa. De momento pues parece que los trabajos van a ser por la tarde y hasta incluso por la noche, así que no vamos a ver grandes avances ahora durante el vídeo. Tienen que todavía instalar la pasarela que va desde el túnel de vestuarios hasta la parte central, y luego imagino que otra que vaya hacia el escenario, donde están montando ahora mismo pues esa enorme pantalla LED gigante, que de un momento a otro pues irán subiendo, y a medida que van subiendo van colocando y configurando más módulos de pantalla, que son esas cajitas que veis justo ahí acopiadas. Bueno, pues nada, lunes 15 de julio del 2024, salimos ya del estadio. Espero que os haya gustado el vídeo, dale a like y suscríbete. Mañana nos vemos en la presentación de Kylian Mbappé.